tardes a todos. Hoy día estamos con la tercera sesión del curso del lenguaje y sus deformaciones. Eh, Debería ser la cuarta en realidad, pero como el profesor Raúl Madrid no pudo dar la primera, él va a dar su clase la próxima semana. Y hoy día tenemos junto a nosotros al profesor Manuel Barros. Ustedes ya lo conocen, han tenido otras clases con él. Y Manuel, profesor de filosofía, nos va a aclarar el concepto y tal vez decir cuáles son las deformaciones del concepto de naturaleza. Es un desafío grande, Manuel. Sí, no es fácil porque es un Ya. concepto que ya de entrada tiene cierta equivocidad, así que va a haber que Exactamente, hacer ciertas aclaraciones del sí. comienzo. Así es que poner mucha atención y después hacer todas las preguntas que sean necesarias para que quedemos claros con ese concepto. Les cuento que, bueno, ya estamos grabando y yo voy a salir, es decir, voy a dejar al mismo profesor como anfitrión de esta clase para que siga admitiendo personas que estén ahí a la espera de entrar. ¿Ya? Ahí está la Rosita. Bueno, Manuel, cuando quieras. Yo cuando me vaya voy a apretar un botón en el que tú vas a quedar como anfitrión. ¿Ya? Perfecto, gracias Valeria. Adelante. Muy bien. A ver, para los que no me conocen todavía, me presento brevemente. Mi nombre es Manuel Barros Villagrán. Soy profesor de filosofía por la Universidad Adolfo Ibáñez, titulado en la Universidad Adolfo Ibáñez, y hago clases en los colegios Saint Peter's y Mackay en Viña del Mar. La idea de la charla de hoy día es tratar de precisar un poco en torno a la noción de naturaleza, ¿no? Como adelantaba a propósito de la introducción de Valeria, es un concepto que es difícil precisamente porque tiene una cierta equivocidad de entrada que hay que ir despejando y que se va haciendo más difícil de decir en la medida en que se va utilizando con otros, perdón, con otros sentidos que ya tienen una intencionalidad diferente. Lo primero que conviene es aclarar que es un concepto que se empieza a pulir filosóficamente desde los primeros tiempos de la filosofía, uno podría decir. Es decir, ya en época griega, ya en el siglo V, los sofistas empiezan a plantear una contraposición, un contraste entre las nociones de naturaleza y arte. Entendiendo aquí naturaleza como aquello que está dado como lo que brota, lo que tiene origen eh, en el modo de ser propio de las cosas, y en cambio técnica como aquello, o arte, como aquello que el hombre hace. Y en esa medida, entonces, hay un primer contraste entre lo que se da de igual manera en todos los distintos lugares conocidos por los antiguos griegos, y esto sería propiamente naturaleza, y en cambio aquello que varía o aquello que se hace diverso en función de las peculiaridades de cada pueblo, ¿no? Y eso sería lo artístico en el sentido griego o lo técnico en el sentido griego. Por tanto, está esa primera aproximación al concepto de naturaleza, physis en griego, según la cual lo que es propio de la naturaleza es invariable, es siempre igual. El famoso ejemplo, perdón, famoso ejemplo de Aristóteles en la Ética Nicómaco, que no es suposición, pero explicando más o menos cuál es el sentido en que se ha usado el término physis o naturaleza, es como el fuego que quema aquí y en Persia. Fuego es idéntico en Persia y en Grecia. No hay diferencia entre lo que hace en un lado y en otro. Y en cambio, lo técnico o lo artístico en el mundo griego sería lo propio de la actividad humana, que es una actividad libre.
Y en la medida en que hay una actividad libre, entonces eso da origen a cosas diversas. Propio, la actividad libre es que no está determinado a una sola manera de actuar, a una sola intención, sino que puede diversificarse según lo que el sujeto elige o prefiere. Bien, ahora, perdón, es importante esta precisión inicial. Esto es posible que lo hayan eh, mencionado en alguna de las otras sesiones acerca del lenguaje, pero lo menciono por si fuera el caso de que no se haya hecho la aclaración convenientemente. Nuestro lenguaje es una capacidad que está fuertemente vinculada a nuestra capacidad de entender. Normalmente cuando hablamos de lenguaje no estamos hablando del idioma, no estamos hablando de la lengua hablada o escrita, sino que estamos hablando de la capacidad de poner o de plasmar, de verter en ciertas ideas, en ciertos conceptos, lo que entendemos del mundo. Y esto se expresa humanamente a través de términos, es decir, de palabras escritas o habladas, palabras que, por lo tanto, tienen una vinculación que es convencional, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros hablemos de agua, ¿no? Que digamos agua, o water, o o vaso, es algo convencional, es algo que se da dentro del marco de un idioma en particular y tiene que ver con la historia y las peculiaridades de un pueblo determinado que en su uso, en su relación con el mundo, va adoptando ciertos términos que en ese lenguaje transmiten bien lo que se está expresando. Pero esa asociación entre palabra y concepto es convencional en su origen. Ahora, esto no significa que la asociación entre término o palabra y concepto sea completamente indiferente, ¿no? Una vez que existe en el lenguaje un término, una vez que existe en el idioma más exactamente, un término por el cual nosotros traemos a la mente un concepto, ese término queda asociado a ese concepto. Y por lo tanto, cuando ese término va variando su significación en el uso lingüístico, eso también va modificando la manera en que nosotros entendemos ese término. Esto significa que las modificaciones en el lenguaje no son arbitrarias del todo, son el resultado de un cierto desarrollo naturalmente dado, o mejor, orgánicamente dado, para evitar el término naturaleza, que es precisamente el que estamos tratando de aclarar, orgánicamente dado en el marco de una comunidad lingüística. Es evidente que las palabras van cambiando o van precisándose, van adquiriendo un sentido más especializado en el marco del uso del lenguaje por una comunidad lingüística, pero esa deriva o esa modificación no es el resultado de una elección, no es el resultado, en la gran mayoría de los casos al menos, no es el resultado de una elección, sino que es el resultado del uso del lenguaje. Y aquí es donde uno entra en el problema fundamental que se da hoy día, ¿no? Adelantándonos un poco a lo que se refiere al concepto de naturaleza o al término naturaleza, para entender por qué este afán, este esfuerzo por modificar y por introducir nuevas palabras, introducir nuevos términos dentro de las comunidades lingüísticas ya de una manera intentada, de una manera voluntaria, ¿no? Existe tradicionalmente en la filosofía el concepto de verdad, y se ha definido la verdad como la adecuación entre el entendimiento y la cosa. Adecuación del entendimiento y la cosa. Esto quiere decir que en la medida en que yo entiendo algo,
mi entendimiento es verdadero si se ajusta, si está acomodado, si está bien ajustado a lo que la cosa es. Y esto implica entonces que el criterio de la verdad se encuentra en lo que las cosas son. Desde fundamentalmente el siglo XVII, XVIII, empieza a introducirse una mentalidad que ya es directamente ideológica y que va a ser formulada más recientemente con la idea de que el lenguaje crea la realidad. Y esto está muy vinculado a lo que vamos a hablar sobre el concepto de naturaleza. El lenguaje, en este caso, en esta manera de entender la verdad, ya no está medido, ni el lenguaje, ni el entendimiento, ni nuestros conceptos, están medidos por la realidad como una regla que le exige ajustarse a ella, sino que es el lenguaje el que va configurando el mundo en el cual nos movemos. Y por lo tanto, modificar el lenguaje es modificar nuestra manera de entender el mundo y nuestra manera de abordar ese mundo o esa realidad. Por lo tanto, la modificación del lenguaje, desde la perspectiva ideológica, posibilita que existan nuevas maneras de relacionarnos con el mundo, nuevas estructuras, nuevas instituciones que antes eran imposibles. Ahora, nosotros desde nuestra concepción, digamos, filosóficamente tradicional, aristotélica tomista, podríamos decir, que está eh, fuertemente arraigada en la concepción cristiana del mundo, entendemos que esto es imposible. Es decir, no es que se creen nuevas instituciones a través de estas modificaciones del lenguaje, sino que se nos va alejando, mediante la modificación del lenguaje, de la posibilidad de tener un contacto real con el mundo a través del lenguaje desarrollado orgánicamente, y en cambio casarnos con una serie de maneras utópicas de concebir la realidad. Y de esa manera se van inventando eh, distintas concepciones acerca del mundo que van a tener un efecto sumamente negativo respecto de cómo nosotros nos vinculamos con el mundo real. Eso por lo que se refiere a la relación entre lenguaje, entendimiento y nuestro existir en el mundo. El lenguaje, precisamente en su forma orgánica, en su desarrollo normal, podríamos decir, nos pone en contacto con el mundo a través de ciertos términos que nos hacen tener presente lo que las cosas son. El lenguaje en la concepción ideológica, en cambio, ya no trata de explicar o expresar lo que el mundo es, sino que trata de inventar nuevas instituciones, nuevas realidades que antes eran imposibles y que nosotros entendemos siguen siendo imposibles. Volvamos entonces al concepto de naturaleza. Cuando se habla entonces en el mundo sofística, quinto, por primera vez de manera filosófica acerca de naturaleza, es con este contraste. Naturaleza es aquello que se da de igual manera en todos lugares, mientras que arte o técnica es aquello que es distinto en distintos lugares por efecto de la libre acción humana. De allí, el concepto va a pasar a el término y entonces la precisión respecto del concepto va a pasar a la filosofía de Aristóteles. Aristóteles lo que va a hacer es tratar de sistematizar qué se entiende comúnmente por naturaleza y por lo tanto va a adoptar ese uso de los sofistas, pero también va a introducir en el, digamos, en la discusión filosófica, no en el lenguaje como tal, va a introducir ciertas nociones que van a tener enorme influencia en el desarrollo de la filosofía posterior. En particular, un contraste importante que sienta una cierta equivocidad, es decir, una cierta convivencia de dos sentidos fundamentalmente distintos, aun cuando de alguna manera vinculados,
de dos significados fundamentalmente distintos de la palabra naturaleza. El primero, y el que va a tener mayor repercusión inmediata, y por inmediata quiero decir en los siguientes 1500 años, 1600 años de la filosofía, es el de naturaleza como primer principio de operación del ente. Es decir, una cosa es lo que es porque tiene un modo de ser determinado. Es decir, no es el mismo modo de ser el que es propio de un diamante, el que es propio de un helecho, el que es propio de un gato o el que es propio de un hombre. Son modos de ser fundamentalmente distintos. Y ese modo de ser fundamentalmente distinto está expresado, está manifestado en cierta actividad, en ciertas operaciones que despliega, que realiza ese ente. Cada ente va a tener un modo de ser propio y por lo tanto una actividad que lo caracteriza, derivado de ese modo de ser propio. Y lo que da origen a esa actividad, es decir, aquello que en el ente hace las veces de fuente, de origen, de primer motor de toda actividad, es lo que llamamos naturaleza. Esto es el primer principio de operación del ente. Entonces, nosotros vamos a decir que está en la naturaleza de la araña construir su telaraña. Vamos a decir que está en la naturaleza del manzano dar manzanas. Vamos a decir que está en la naturaleza del diamante estar ahí. No tener otra actividad más que su mero estar. Y esa diversidad de actividades entonces nos permite ver que en los distintos entes hay modos de ser que son más perfectos, que son más elaborados, que tienen una mayor complejidad, que dan origen a una mayor diversidad de acciones, y otros que son más simples, más estáticos. Y en eso, entonces, identificamos que hay una mayor o menor perfección de los entes. Según su naturaleza, podemos ver que hay entes que solamente están allí, solamente tienen su ser físico como su actividad propia, como un diamante. Tenemos entes que son capaces de moverse a sí mismos, de dar origen a cambios desde sí mismos, como son las plantas, como son los animales, y tenemos entes que además son capaces de determinarse a sí mismos en su actividad, de manera que no hacen solamente aquello a lo que están empujados, ya sea por estímulos externos o por su propia naturaleza, sino que son capaces de elegir. Y esto es lo característico del hombre, ¿no? El hombre es capaz de conocer lo que las cosas son, de ir eligiendo cuáles de esas cosas confrontar o abordar mediante sus acciones. Aquí entonces aparece un primer problema que va a ser después mucho bulto en la historia de la filosofía. Hablamos entonces de que el hombre es naturalmente capaz de dar origen a acciones que no están determinadas por la sola naturaleza. Y aquí hay un avance entonces respecto del concepto sofístico de la naturaleza. Para el sofista había un contraste completo, una completa exclusión entre naturaleza, lo que se da siempre del mismo modo, y arte, lo que es producto de la actividad humana libre. En cambio, para Aristóteles y para la tradición filosófica inaugurada por Aristóteles, naturaleza y arte no son incompatibles. Naturaleza y técnica no son incompatibles, sino que es posible identificar una naturaleza, la naturaleza humana, que es capaz de actividad libre. Ahora, esto implica que al mismo tiempo hay algo que está determinado en el hombre, es decir, el hombre es de naturaleza humana, de naturaleza racional, tiene ese modo de ser como propio suyo y no otro. Es distinto del modo de ser de la araña, del helecho, etc. Pero ese modo de ser distinto no está
completamente cerrado sobre sí mismo, no está preconfigurado para realizar siempre la misma clase de actividad, sino que es una actividad libre, es una actividad elegida, es una actividad que parte del conocimiento que el hombre tiene de la realidad. Entonces, este concepto de naturaleza que propone Aristóteles, en el fondo solucionando esa aparente dicotomía o aporía que producían los sofistas entre arte y técnica y naturaleza por otra parte, de tal modo que podemos ver en el hombre que existe una naturaleza y por lo tanto no es indiferente qué es lo que pueda hacer el hombre. Esto es, no cualquier acción humana es igualmente apropiada para el hombre. Hay algunas acciones que van a ser mejores y otras que van a ser peores en función de la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana entonces no está en contradicción con la actividad libre. ¿Bien? Ese es el primer y más influyente concepto de naturaleza que encontramos en Aristóteles. Hay un segundo, hay varios otros, ¿no? Un segundo significado de la palabra naturaleza que también está muy habitualmente presente en nuestro hablar cotidiano, y es hablar de naturaleza como el conjunto de las cosas naturales. Es decir, yo hablo de cuidar la naturaleza, no estoy hablando de la naturaleza específica de ningún ente, sino que estoy hablando de esa suerte de orden y equilibrio que existe entre todas las cosas vivientes especialmente, por el cual, equilibrio entonces existe un orden que es cognoscible para el hombre y que el hombre puede tratar de conocer y preservar. Este segundo concepto de naturaleza va a tener, sí, una fuerte noción dentro del lenguaje cotidiano, pero no va a interesar tanto a la filosofía hasta el siglo XVII. Es en el siglo XVII en que los racionalistas, realmente, la escuela de René Descartes, Francis Bacon, etc., se van a plantear en el marco del desarrollo científico de los siglos anteriores, del siglo XV, del siglo XVI, cómo ese desarrollo científico ha ido mejorando la condición de vida del hombre, y entonces, ¿cuál es el rol del hombre respecto de la naturaleza? Es decir, aquí nuevamente, después de una larga tradición en la cual el concepto de naturaleza en el orden filosófico se ha asociado principalmente a este modo de ser propio de un ente por el cual realiza determinadas actividades, el primer principio de operación del ente, empieza a volver a tomar fuerza esta idea de la naturaleza como lo que está en contraste o contraposición con el hombre, ¿no? La naturaleza sería entonces el conjunto de las cosas naturales, pero el conjunto de las cosas naturales especialmente en tanto que contrapuesta u opuesta al hombre. ¿A qué me refiero por eso? Me refiero a que tanto Descartes como Bacon, como sus continuadores, van a empezar a ver la naturaleza como aquello sobre lo cual corresponde que el hombre actúe transformándola en su propio beneficio. Esta noción, podríamos decir, no está ausente en el uso lingüístico anterior. No es algo que sea una novedad completa. El hombre siempre ha tenido eh, un impulso, podríamos decir una inclinación o una tendencia a reconocer la naturaleza como algo que es perfectible, no en cuanto a su propio modo de ser, sino en cuanto a su aprovechamiento para la vida humana, ¿no? Y entonces el hombre aprende cuáles son los ciclos de qué sé yo, del trigo, para poder plantarlo, cosecharlo y obtener alimentos de manera regular y así
no estar dependiendo de la vida salvaje. Es decir, existe esa inclinación natural en el hombre a lo que podríamos llamar, y esto va a tomar un poco más de fuerza en algunos conceptos que vamos a ver más adelante, cultura, ¿no? La cultura, ¿verdad? El término cultura viene del latín colo colere, que quiere decir cultivar. Es decir, la cultura precisamente tiene que ver con conocer la naturaleza y conocer cómo esa naturaleza puede ser usada en beneficio del hombre, sin destruir la naturaleza, sino sencillamente dándole un modo de ser que antes no tenía. Decía, esto es algo que existe en la vida humana desde siempre, pero en el siglo XVII, bueno, en buena medida por los avances que han puesto las ciencias naturales, la física, la óptica, la astronomía, nos encontramos con que los filósofos empiezan a ver la naturaleza como algo que solamente tiene valor en beneficio de la vida humana. No tiene otra función que cumplir la naturaleza que beneficiar al hombre. Y entonces, ¿cómo entiende Descartes, por ejemplo, la naturaleza? O la ciencia, no solamente la naturaleza, sino la ciencia. Lo propio de las ciencias es que nos haga dueños y señores de la naturaleza. Es decir, que seamos capaces de, a través del conocimiento de lo que la naturaleza es, dominarla, usarla en nuestro propio beneficio. Y este es el mismo sentido que tiene esa famosa afirmación de Sir Francis Bacon, ¿no? El conocimiento es poder. ¿A qué se refiere Bacon ahí? El conocimiento científico es poder, es decir, es capacidad para transformar la naturaleza en beneficio del hombre. Y entonces aparece esta, podríamos decir, riña fundamental, este enfrentamiento fundamental entre el hombre y la naturaleza. El hombre está empecinado en conquistar la naturaleza, es decir, vencer las fuerzas que en principio él no alcanza a controlar para su mejor situación de vida. Ese concepto de naturaleza, entonces, del racionalismo, va a producir una actitud respecto del mundo natural que explica, digamos, lo que podríamos llamar los excesos de la revolución industrial, ¿no? La idea del el progreso humano identificado con esas grandes chimeneas que lanzaban humo negro, ¿no? La idea de que mientras más actividad industrial había en algún país, mejor se estaba y mejor se vivía, ¿no? Que los edificios de Londres cubiertos de hulla, ¿no? Eran señal de lo mucho que estaba progresando la humanidad, ¿no? Por supuesto, eso hemos visto que ha tenido un efecto secundario muy negativo, ¿no? La destrucción de parte del medio ambiente, la imposibilidad de recuperar algunos de esos naturales que han sido aprovechados hasta el agotamiento para el hombre, tienen que ver con esa actitud hacia la naturaleza inaugurada por el racionalismo. En respuesta a los excesos de ese racionalismo, y en parte muy motivada por un episodio histórico. Hay un famoso terremoto que se produce en Lisboa hacia mediados del siglo XVIII, que lleva hacia una reflexión muy fuerte acerca del alcance que tiene esa capacidad de dominio del hombre sobre la naturaleza. Hay un, por así decir, despertar de ese sueño racionalista de que se puede dominar perfectamente la naturaleza, dado por ese golpe enorme que fue el terremoto de Lisboa. Y en parte por esa influencia nos encontramos con que va a haber una nueva manera de aproximarse a la naturaleza que también inaugura una nueva manera de aproximarse a lo que es el hombre. Y esto es lo que encontramos en el romanticismo del siglo XVIII y especialmente del XIX. Ahí están
como puntos de referencia importantes, ¿no? Hegel, Dilthey. Es decir, la naturaleza es ese ámbito que es cognoscible mediante leyes necesarias, ¿no? Conclusión a la que podemos llegar, más allá de si se puede dominar o no a la naturaleza, es que la naturaleza puede ser conocida en leyes necesarias. Estamos volviendo un poco sobre el concepto de los antiguos sofistas, ¿no? La naturaleza es lo que se expresa siempre del mismo modo. Y por eso existen ciertas ciencias que son capaces de conocer las leyes de la naturaleza. Las ciencias naturales, o las Naturwissenschaften en alemán, frente a las cuales aparece otro orden, otro orden de actividad, otro orden de conocimiento, y ya no llega a leyes naturales y necesarias, es decir, leyes que se dan siempre exactamente del mismo modo, o que al menos no se dan necesariamente del mismo modo, que son aquellas ciencias que estudian el espíritu. Esta distinción es muy propia de Wilhelm Dilthey. Las Geisteswissenschaft, ¿no? Las ciencias del espíritu, es decir, aquellas ciencias que estudian la realidad humana, en tanto que esa realidad humana no se puede reducir a un concepto de naturaleza, en el sentido en que se está entendiendo como lo que siempre actúa del mismo modo, sino que está en el orden de la actividad libre. Y entonces, en este contraste entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, nos encontramos con que hay en el espíritu ciertas leyes necesarias que se dan a lo largo de la historia, y ahí esta manera de entender el espíritu humano, muy propia de Hegel, va a servir de base para las leyes marxistas del desarrollo humano, del desarrollo de la historia, pero especialmente resulta interesante porque en el fondo vuelve a separar, el anticipo del racionalismo, pero vuelve a separar muy claramente el ámbito de la actividad libre humana, objeto de las ciencias del espíritu, del conocimiento propio de las ciencias del espíritu, de la historia, de la sociología, de la economía, de lo que es la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza o de las ciencias naturales, por el cual llegamos a leyes necesarias y que se cumplen siempre del mismo modo. Ese contraste, entonces, va a abrir la puerta a lo que nos encontramos hoy día. Nos encontramos, a partir de la noción de naturaleza y de la manera en que se entiende la naturaleza, con dos aproximaciones que tienen mucha influencia ideológica, por supuesto, y como decía entonces, hay un intento a través de ellas de modificar la realidad mediante esa terminología nueva, pero que vienen desde uno de los dos campos, podríamos decir, abiertos por esta aproximación romántica a la idea de naturaleza. Por una parte, la naturaleza como aquello que existe independientemente de la actividad humana, aquello que conocen las ciencias naturales. De aquí brota el ecologismo profundo, ¿no? El ecologismo profundo precisamente se enamora de esa idea de naturaleza, de esa utopía, podríamos decir, de naturaleza como algo prístino, como algo independiente del hombre, ¿no? Y empieza a concebir al hombre, puesto que es fuera de la naturaleza, por esta separación fundamental, el hombre estando fuera de la naturaleza, viene a ser el principal peligro para el orden propio de la naturaleza, ¿no? Esto lo podemos encontrar de manera más o menos explícita en distintos autores, en distintas corrientes, en distintas obras de arte, ¿no? En películas, en novelas, en las cuales el hombre se convierte en un parásito, aquello que va a acabar con la naturaleza, es aquello que por su mera presencia contamina el mundo natural. Y por lo mismo es necesario reducir toda la actividad humana lo más posible
para que se preserve el orden de la naturaleza sin el hombre. Hay algunas corrientes que ya llegan a la propuesta manifiestamente absurda de sugerir la extinción voluntaria del hombre. Pero esos casos extremos también responden a la misma manera de pensar de ciertas corrientes ecologistas, ¿no? La idea de la naturaleza ya no solamente como un ámbito que el hombre tiene que cuidar, que es responsabilidad del hombre por decreto divino, preservar, asegurar, ordenar en su preservación, en su conservación y en su prosperidad, sino que una naturaleza respecto de la cual el hombre tiene que estar a su servicio. Una naturaleza que tiene santuarios, una naturaleza que se concibe casi como una divinidad, la Pachamama, una concepción pagana, que dentro del paganismo era medianamente ordenada, porque la Pachamama es una diosa menor dentro del orden global del universo. Pero en ausencia de Dios, entonces la Pachamama se convierte en un nuevo Dios. Algo a lo que hay que rendir sacrificios. Nosotros tenemos que modificar nuestros hábitos para asegurarnos el buen favor, podríamos decir, de la Pachamama. Ese primer concepto, entonces, derivado de la noción romántica de naturaleza separada del hombre, es entonces uno de los más influyentes hoy día, de la manera de concebir la naturaleza hoy día. La naturaleza es algo que es intrínsecamente bueno, pero es bueno precisamente en la medida en que el hombre no influye sobre ella. Y por tanto es imposible la cultura en el sentido en que lo mencionábamos hace unos minutos. Imposible que el hombre identifique en la naturaleza algo que puede serle de provecho y puede serle ventajoso para su desarrollo personal, para su cultivo, para su mejora, no solo en términos materiales, sino también espiritual. Por otra parte, también derivado de esta separación que hacen los románticos entre naturaleza y hombre, viene el entender al hombre como algo completamente cultural, es decir, como algo que solamente depende de la libertad humana. Y ahí nos encontramos con toda clase de desarrollos ideológicos, distintas tendencias ideológicas, que parten de la base fundamental de que la libertad humana, y diríamos mejor, ¿no?, los caprichos humanos no deben tener ningún coto, no deben tener ninguna limitación. Yo considero que es mejor dar mi vida junto a un varón que junto a una mujer, eso es algo que yo determino. No hay ninguna base natural respecto de la cual usted me pueda convencer de que hay una manera de establecer la familia que exige un varón y una mujer. Si yo me percibo, o me creo, o me quiero considerar mujer, o si me quiero considerar un anciano de 80 años, o si me quiero considerar una niña de 7, usted no tiene ninguna autoridad para decirme que hay algo natural que limita mi libertad. Todo lo que haga el hombre es el resultado de su libre actividad y de su libre determinación, y no tiene ningún fundamento entonces en una naturaleza humana que sirva de medida, que sirva de exigencia a lo que nosotros debemos hacer. No hay ninguna regla dada por nuestra naturaleza que diga tales acciones humanas libres son buenas y tales acciones humanas libres son malas. ¿Bien? Entonces, tenemos, a modo de resumen, esta primera aproximación al concepto de naturaleza que hacen los sofistas, ¿no?, el contraste entre naturaleza y arte o técnica. Lo que siempre es igual, naturaleza, lo que es distinto en distintos lugares por la actividad libre del hombre. Esa separación, esa dicotomía, es resuelta en la filosofía aristotélica y proyectada a través
de la filosofía cristiana, mediante la concepción de la naturaleza como primer principio de operación del ente, según la cual también el hombre, al ser un ente con una naturaleza determinada, con un modo de ser propio distinto de los demás entes, tiene entonces un modo definido propio y también tiene una capacidad de actuar libremente desde esa naturaleza, es decir, no de manera incondicionada, sino fundada en esa naturaleza. El hombre puede determinarse a actuar de diversas maneras, pero de esas maneras van a coincidir o van a convenir mejor o peor con lo que naturalmente el hombre es. Y según eso podemos decir, hay acciones humanas buenas y hay acciones humanas malas, según el orden de la naturaleza humana. Viene entonces en el siglo XVII con el quiebre, especialmente respecto de la filosofía escolástica, en filosofía, la aproximación del hombre como dominador de la naturaleza, o la naturaleza como algo que solamente tiene valor en la medida en que pueda ser aprovechado por el hombre para su beneficio, sin ningún valor intrínseco, por consiguiente, eh, sin ninguna eh, necesidad de respeto, de una actitud de cuidado respecto de la naturaleza, que va a, como reacción, producir la actitud romántica, que recupera ese distanciamiento entre hombre y naturaleza. Ciencias de la naturaleza, que conocen lo que es necesario y que siempre es del mismo modo, y las ciencias del espíritu, que establecen más o menos ciertas tendencias en la vida humana, pero que se hacen cargo de que el hombre es una criatura libre. Y esas entonces dan origen a estas dos inclinaciones que vemos predominantemente hoy día, ya de un corte abiertamente ideológico, el ecologismo profundo por una parte, y por otra el liberalismo rampante, ¿no? Esa idea de la libertad como un absoluto que no está de ninguna manera exigido por la idea de naturaleza humana. Bien, eso es de manera general lo que quería presentar hoy día, y quería aprovechar el tiempo que nos va quedando para ver si habría algunas preguntas respecto de alguno de los puntos que yo traté o derivados de esos puntos a partir de algún otro. Eh, sí, profesor, muy buenas. No sé si... Hola, buenas, profesor, muchas gracias por la charla tan interesante y tan ilustrativa. Encantado, Bueno, Rodrigo, gracias. ¿cómo está? Mire, yo quería preguntarle respecto al concepto marxista-leninista del hombre nuevo, ¿Mm? porque si bien es cierto, parece que la concepción del neomarxismo ahora, esta separación del hombre con, o sea, de esta concepción de las libertades ilimitadas, ¿cierto? Uh -huh. Pero ¿cómo se entiende desde el punto de vista filosófico la concepción del hombre nuevo? ¿Es posible? ¿Tiene algún asidero filosófico realmente esa idea de que el hombre puede transformar su naturaleza respecto a la competitividad, respecto a buscar el bien propio por sobre un bien común, colectivo? ¿Cómo se entiende desde el punto de vista de la naturaleza? Muchas gracias. Sí, a ver, el concepto marxista clásico, digamos, del hombre nuevo, a lo que apunta es a la idea de que el hombre, mediante la, podríamos decir, la complejización de la economía, va dando origen a ciertas estructuras económicas que hacen que su trabajo sea fundamentalmente ineficiente. Y por tanto, dada esa ineficiencia, se crean ciertas injusticias dentro de la vida social que hacen que el hombre se encuentre en su mayoría, ¿no? El proletario de Marx, se encuentre en una situación de mucha precariedad. En el fondo, esa precariedad no es algo que exista propiamente en el hombre, es decir, que sea necesario que exista en el hombre, sino que es el resultado de las estructuras económicas de producción.
realmente de las estructuras burguesas de producción, ¿no? De la idea del control de los medios de producción por el burgués, y entonces el proletario solamente tiene como propio su trabajo para vender. Ahora, según Marx, eso implica que eliminadas esas estructuras productivas, esas estructuras económicas, el hombre va a ser capaz de trabajar de una manera infinitamente más eficiente y, por tanto, la actividad humana, liberada de estas estructuras económicas ineficientes, va a permitirle al hombre vivir de una manera suficientemente provista en el orden económico como para que pueda hacer lo que le da la gana. Y en el fondo allí, ese hombre nuevo, el hombre del paraíso socialista, queda en condiciones de plena libertad. Finalmente el marxismo tiene mucha influencia liberal. Hay una tendencia a contraponerlos, pero hay que ver que el marxismo es heredero del liberalismo. Es entonces esa idea de que el hombre va a ser libre una vez que queden eliminadas estas estructuras productivas y eliminadas las estructuras sociales que están asentadas sobre esas estructuras productivas, lo que da origen al hombre nuevo, es decir, el hombre que no tiene prácticamente obligaciones de ningún tipo, sino que únicamente disfruta de su libertad. Ahora, eso, por supuesto, tiene que ver con esta concepción del hombre como desligado de la naturaleza. El hombre no tiene un modo de ser propio que le exija, que le imponga cierto modo de actuar, o ciertas acciones como buenas o malas. Y por tanto, entonces el hombre queda en plena autodeterminación, no hay ninguna limitación a lo que el hombre quiera hacer. Respondo más o menos lo que preguntaba Rodrigo. Sí, por supuesto, muchas gracias. Muy gentil. No hay de qué. Elena había levantado la mano, sí. Sí, profesor. Muy clarito, muy bueno, muy interesante. A mí me encantan estos temas. Porque uno como que escuchó, pero no sabe todo, la profundidad, las cosas importantes. Pero yo quería que usted me respondiera si acaso, a mí me parece que las religiones, la mayoría de las religiones, a nosotros nos dan un marco de la naturaleza correcta para llevar nuestra vida, de la forma natural para llevar nuestra vida. Esa es la palabra oración. Pero aún así nosotros tenemos la libertad de cambiarlo, de hacer lo que se nos antoje, hacerlo malo, bien, qué sé yo. Pero mucha gente habla de que las reglas de las religiones nos coartan, nos castran, nos cortan, nos obligan. Pero yo quiero saber su opinión al respecto de eso. ¿Es verdad que las reglas de las religiones, la mayoría, nos dan un marco para tener una buena vida? A ver, yo diría que no es tanto, por favor, entiéndaseme bien. No estoy diciendo que las religiones sean malas. Lo que estoy diciendo es que el fundamento por el cual la mayoría de las religiones tiene la capacidad de darnos ciertas directrices fundamentales respecto de qué es lo bueno y qué es lo malo, proviene mucho más de la ley natural, es decir, de aquello que por la naturaleza humana estamos capacitados de conocer como bueno o malo mediante nuestra razón natural. Es decir, y esto uno lo ve un poco en el contraste de las distintas civilizaciones y épocas históricas, que muy agudamente C.S. Lewis, por ejemplo, en La abolición del hombre, ha hecho ese trabajo de contraste. Nos fijamos en lo que es bueno, lo que es, digamos así, aconsejado como deseable en el mundo egipcio, en la China confuciana, en los germanos previos a la invasión del Imperio Romano, en los griegos, en los romanos, incluso en algunas civilizaciones mesoamericanas. En general hay una coincidencia fundamental respecto de ciertos modos que el hombre tiene que cumplir, unas ciertas acciones que el hombre tiene que realizar
porque son entendidas naturalmente, no por la religión directamente, pero naturalmente como lo deseable, como lo óptimo para el hombre. Ahora, es evidente que en el caso de la revelación hay además una validación por parte de Dios de eso que estamos conociendo mediante la ley natural. Dios se revela precisamente para, esto es algo que desarrolla de manera muy bella Santo Tomás de Aquino al comienzo de su Suma de Teología. ¿Por qué Dios se revela si hay cosas que nosotros podemos conocer mediante nuestra razón natural? Las conocemos mediante nuestra razón natural, las conocemos muy pocos hombres, con errores y después de mucho tiempo de investigación. Como la salvación humana es algo que no permite ser tan precario, es Dios el que se da a conocer al hombre. Amén. Y de esa manera le indica la ley natural. Es decir, eso mismo que podría conocer mediante su razón, queda confirmado por Dios. Y allí la religión cumple un rol fundamental en darle a eso que el hombre es capaz, mediante sus costumbres, de identificar como bueno, darle además el respaldo de la fe. Muchas gracias. Sí. De nada. Había levantado la mano Rosita. Hola, profesor. En el mismo sentido que expresaba Elena, no en tanto que las religiones coarten al hombre, sino yo creo que siempre, yo en todos los temas siempre vuelvo a lo mismo. Dios hizo la creación e hizo dentro de la creación la naturaleza, todo lo que hay dentro de la tierra, para que el hombre gobernara sobre ellas, pero que lo hiciera de una manera, digamos, correcta, teniendo clara la Sí. noción de qué es el bien y qué es el mal. En la actualidad yo creo que la izquierda se aprovecha de todos estos conceptos, poniéndole nombres distintos. Ahora ya no es la naturaleza, ahora es el medio ambiente. Y aparecen personas como esta niña Greta Thunberg, Sí. hablando pestes contra cualquiera. Por otra parte aparece un niño en otro país plantando 1000 árboles. Entonces, yo creo que la utilización que hace el marxismo de la inconsciencia de las personas o de la ingenuidad ha permitido que el hombre pierda absolutamente la noción de que hasta dónde tiene límite para llegar o no llegar. Porque de alguna manera la naturaleza de repente se revela. Por ejemplo, usted vive en Viña, yo también. Aquí le hemos quitado al mar mucho espacio, pero cada ciertos años viene un tsunami que recupera el terreno que había perdido anteriormente. Entonces yo creo que de esa manera Dios nos demuestra que en cierto sentido estamos cerrando el camino al abusar del poder que tiene el hombre de dominar a la naturaleza. ¿Qué opina usted? Y yo también diría que en esas tragedias hay algo de castigo divino y algo de llamado de atención de Dios por el cual nos manifiesta. Aquí hay un exceso, aquí lo que los griegos llamaban la hybris, ¿no? Ese impulso soberbio, por el cual el hombre cree que está por encima del destino, en el caso de los griegos, y nosotros diríamos por encima de la providencia divina. Y sí, efectivamente creo que se da algo de eso, en buena medida también porque el hombre renuncia a usar su capacidad de conocimiento natural, ¿no? Nosotros, claro, nosotros podemos ganar terreno al mar, pero parece que lo hacemos de una manera muy, muy torpe, ¿no? Y en cambio, en Holanda se ha hecho ese mismo trabajo, pero se ha hecho ese mismo trabajo de una manera más inteligente y que ha tenido mayor continuidad a lo largo de los siglos. Entonces, no es imposible hacer algo como ganar espacio al mar para tener más terreno sobre el cual establecer viviendas, por ejemplo. Pero eso siempre tiene que ir
mediante un uso inteligente, ¿no? Dios le da al hombre el gobierno de la naturaleza y eso implica no solamente un voluntarismo del hombre, es decir, el hombre no puede hacer con la naturaleza lo que le dé la gana, sino que gobierna inteligentemente. Para eso conoce, ¿no? Ese pasaje muy notable del Génesis, ¿no? En que Dios pone a los animales delante de Adán para que les ponga nombre, y ponerle nombre es conocer lo que son. Así es. Expresar lo que ellos son. Y eso implica entonces una actividad del conocimiento, del entendimiento, de la razón, que está supuesta por cualquier acto de gobierno del hombre. Gracias, profesor. Muy De amable. nada. Para retomar un punto que tanto Elena como Rosita mencionaban, ¿no? Evidentemente, tanto la ley natural entendida mediante la razón como lo que Dios revela como deseable para el hombre no es una coerción, no es una coacción, sino que es sencillamente explicar lo que hace que el hombre prospere. A mí me gusta poner como analogía, ¿no? Para que esto se entienda con los alumnos. La ley natural es como el aviso que pone en el cerco eléctrico. No es que usted, por tocar el cerco eléctrico como castigo, vaya a recibir un choque eléctrico. Es que el mismo acto de tocar el cerco eléctrico lleva consigo un daño. No es un castigo añadido, es la consecuencia natural de la acción. Y lo mismo ocurre con la ley natural, ¿no? La ley natural nos dice, si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a comer como bestias, entonces eso va a producir un desorden en nosotros que va a tener consecuencias en términos de salud y va a tener consecuencias en términos de carácter moral. Es la consecuencia natural, inevitable, de lo que estamos haciendo. Bien, Carlos estaba también pidiendo la palabra. Gracias, profesor. Magistral su exposición, le felicito. Muchas gracias. Respecto de las preguntas que hicieron las dos personas que me antecedieron, yo veo que a veces dicen la religión es la que nos ha forzado a ciertas cosas. Yo pienso que Dios ha puesto cierta norma, cierta regla, para que nosotros vayamos desarrollando un modo de vida. Yo entiendo la religión como un modo de vida, no como una cuestión coercitiva de parte de Dios hacia el hombre. Es un modo de vida en el cual, al guiar Dios, está diciéndole, tú puedes tener este tipo de facilidad o este tipo de beneficio, pero tienes que seguir cierto ciclo. Y ahí el hombre debería ser más racional en el uso de la naturaleza, como en el caso del ganarle al mar, o por ejemplo, hemos visto que hay ecologistas que se quejan de la explotación y de la sobreexplotación tanto de animales como de la misma naturaleza. Entonces es porque el hombre está excediendo en su modo de vida para satisfacer posiblemente sus necesidades, pero a veces es muy ambicioso en ese sentido. Y al ser ambicioso ya está en contra de la regla de Dios, porque Dios ha entregado al hombre la naturaleza para que lo administre, pero para que tenga beneplácito en eso. No vaya a ser algo negativo, digamos. Entonces yo pienso que ese debiera ser el tema, y pensar que la religión no es un grupo de reglas que te instan a un modo de vida coercitivo. Al contrario, tú has tomado voluntariamente este modo de vida por la fe en Dios. Y creo que eso sería un poco tratar de explicar el sentimiento que tengo en forma personal y a los demás que me están escuchando. Gracias, profesor. Muchas gracias, Carlos. Sí, y precisamente ahí está el sentido, ¿no? De esa verdad que es como un ladrillo a la cara, ¿no?
la verdad os hará libres. ¿Mm? Es decir, el hombre que vive en la verdad, es decir, que vive en amistad con Dios, fundamentalmente, en esa profunda, cercana a la que estamos llamados, que es la santidad. El hombre que vive eso realmente, vitalmente, en todos los momentos de su existencia, ese es verdaderamente libre, porque es el que verdaderamente es capaz de sacar adelante todo lo que él es decir, de prosperar, de florecer, podríamos decir, de una manera metafórica, ¿no? Es el que es capaz de desplegar todas sus capacidades, todos los talentos que Dios le ha dado, todas las eh, dones que tiene, y en contribución a la sociedad completa, ¿no? Y en cambio es el pecado el que esclaviza, el que queda amarrado por sus vicios, por sus malas acciones, va quedando efectivamente amarrado. No es más libre por acostarse con 20 mujeres, o no es más libre por andar fumando marihuana todo el día, sino que va quedando reducido, va quedando impedido en lo que podría ser, ¿no? Es solamente la verdad la que hace libre. Sergio había pedido la palabra también. Sí, ¿me escuchan? Sí. Profesor, en realidad estoy muy emocionado porque yo soy cristiano, viajé bastante por el mundo, más de 30 años, buscando esa contradicción, disculpen lo que voy a decir ahora, entre algunas religiones. Y la verdad las cosas que usted explica de una manera tan increíblemente fantástica acerca de la naturaleza del hombre. Para mí, la religión, tal como la palabra lo dice, es religar, es decir, unir al hombre con el ser que lo creó. Y eso es todo. Cuando la religión, cuando nosotros digamos, nos fanatizamos, por decirlo así, porque no estudiamos, usted es filósofo. Los cristianos no estudiamos en la universidad para ser cristianos. Si estudiásemos cómo ser un cristiano, podríamos contrarrestar toda esta ideología marxista que están contrarrestando, la palabra, disculpe que la repite cada rato, contra lo que ellos están tratando de hacer y lo que han hecho por durante siglos a través de la educación. Entonces creo que la filosofía, al igual que la ciencia, son aliados espectaculares para potenciar la religión. No desde el punto de vista de la dependencia, porque tal como usted dijo, cuando el hombre descubre su identidad, de que es hijo de Dios y que debe amar tanto a él más que a los demás, por lo tanto el hombre adquiere una naturaleza de bondad buena. Y la mejor manera de mostrar que soy creyente, no importa la fe que yo tenga, A, B o C. Entonces creo que me siento muy contento con la explicación que usted, porque por suerte usted es un filósofo cristiano, porque hay filósofos que no son cristianos. Entonces, explicar la importancia que tenemos nosotros como cristianos, ¿cierto? De adentrarnos en la educación, en buscar la perfección, porque usted habla con un comunista, con un marxista, nosotros los cristianos, yo digo, me incluyo, no tenemos la herramienta suficiente, porque la única herramienta que tenemos es la Biblia. Pero para los marxistas, comunistas, las religiones son una utopía, son una enfermedad del ser humano. Porque en cierta manera tienen razón. El creer en algo te hace depender. Pero Jesús dijo bien claro, la verdad, como usted mismo lo dijo, la verdad nos hace libre. ¿Pero libre para qué? Para tomar responsabilidad como un hijo verdadero, un hijo de bondad. Entonces, por eso es que a veces los comunistas dicen, a veces los religiosos son peores que las personas, que los animales incluso, como están ahora, como ayer se habló acerca de la naturaleza humana de los animales. Entonces, están contrarrestándonos y nosotros no tenemos, digamos, la herramienta. Entonces, creo que lo que usted está haciendo es increíblemente maravilloso para que aquellos que somos creyentes tengamos una
mayor convicción. Entonces, para mí, ser cristiano es descubrir que yo soy un hijo de Dios. Y una cosa es descubrir, lo otro tengo que estudiar. ¿Cómo puedo ser un mejor hijo de Dios? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo yo puedo? ¿Solamente creyendo? ¿Solamente yendo a una iglesia? ¿Solamente leyendo la Biblia? Creo que va mucho más allá que eso. Entonces, como bien dijo varias veces Jesucristo, yo no vine a crear ninguna religión, yo vine a enseñarles a amar. Y ese es el tema que nos falta, para defender la verdad, para defender esta naturaleza propia del ser humano. Perdón si me extendí, pero estoy muy emocionado por la charla y muchas gracias, profesor, de verdad. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente, me parece que es fundamental, y por eso participo yo de este esfuerzo de Foro Republicano, ¿no? Es fundamental que nosotros aprendamos más acerca de antropología, de filosofía, de teología, eventualmente también, para poder ser capaces de dar razón de lo que nosotros defendemos, ¿no? Bueno, hay que defenderlo, y esa defensa no se da solamente en el ámbito del debate. Se defiende con los votos en aquellas elecciones en las que corresponde votar, se defiende con el modo de vivir y con el ejemplo que uno pueda dar, y se defiende también en la discusión. Pero tener claras las ideas, en la medida en que es posible tenerlas claras, ayuda muchísimo, primero, a reforzar uno la convicción de que está haciendo bien, de que no está sencillamente siendo manipulado por gente que tiene otros intereses, sino que verdaderamente esta es la verdad y la estamos defendiendo por amor a la verdad. Y segundo, nos da más fuerza para poder, y más claridad, para poder dar razón de lo que defendemos. Así que sí, los escolásticos tenían una expresión que a veces se ha entendido mal, pero que es muy, muy clara respecto de esto, ¿no? Que la filosofía es anchila teologie, es sierva de la teología. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente lo que nosotros podamos saber acerca de Dios necesita apoyarse en la filosofía, y por filosofía ahí se entiende todo el conocimiento científico. Es decir, el saber que tenemos acerca del mundo y el saber natural que tenemos acerca de Dios nos posibilita entender y vivir según lo que la teología nos enseña. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta en el chat de Mario que dice, ¿cómo podría el hombre nuevo libre, una completa contradicción vital, de formación y actuar marxista, vivir en una sociedad ordenada y productiva sin tener pautas, normas ni leyes que respetar? Hay una completa contradicción vital. Sí, en el fondo ahí lo que hace Marx es adoptar la tesis fundamental de Rousseau, ¿no? De que el hombre es por naturaleza bueno, es decir, no hay en él ningún desvío, ninguna corrupción, ninguna mala intención, y que es solamente la existencia de la sociedad, Marx diría, de la sociedad burguesa constituida según ciertas estructuras económicas, la que lo hace mal. Y por tanto, si el hombre evita vivir en esa clase de sociedad, o evita, mejor aún, vivir en cualquier clase de sociedad, sino únicamente en esta libre interacción entre los hombres sin ningún vínculo que tenga estabilidad, entonces el hombre siempre va a actuar bien. Esto por supuesto que es utópico, pero eso es lo que señala Marx acerca del paraíso comunista. Muchas gracias, profesor. No hay de qué, Mario. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Profesor, Rosita. no como pregunta, sino que inevitablemente volvemos siempre a que lo único que nos mantiene en el sendero correcto es el estar en una relación profunda con Dios. No en una religión en que yo me lo pase rezando todo el día, sino en mis sentimientos profundos de gratitud, primero que todo, por cada día de vida que me da, y de gratitud y por la bondad que Él nos prodiga
nos asomamos a la ventana, tenemos un espectáculo maravilloso, tenemos los mejores mares, tenemos todo. El hombre ha ido deteriorando la naturaleza porque ha perdido la noción de Dios y se ha alejado de Dios para erigirse a sí mismo como dioses, que entienden a la libertad como el deseo de hacer lo que se les da la gana. Y la libertad es mucho más que eso. Nosotros los cristianos, católicos y protestantes, somos mucho más libres que todos aquellos que fuman marihuana, que toman, que se acuestan con Pedro, Sancho y Diego, porque no somos esclavos de nuestros pecados. Estamos en una relación correcta con Dios. Así es como veo yo todas las cosas. Todas están ligadas indefectiblemente a Dios y a su creación. Eso quería expresar. Gracias, Rosita. Yo concuerdo en lo fundamental. Sí haría la acotación de que hay, digamos, no hay contradicción entre tener una relación profunda con Dios que tenga un desarrollo de ciertos sentimientos profundos, ¿verdad? Hacia Él, y el rezar o el ir a la iglesia, que son actos en los cuales nosotros externamente expresamos eso mismo, manifestamos eso mismo que está en la profundidad de nuestra alma, ¿no? No creo que haya que decir es que no se trata de rezar o no se trata de ir a la iglesia. Son dos cosas que van naturalmente de la mano. Pero sí, la idea fundamental yo creo que es verdadera, una idea que no tiene que tampoco exacerbarse, es decir, no hay que caer en el fideísmo, que solamente la fe en Dios es lo que va a, digamos, mantenernos en el camino correcto. Es necesario tener un conocimiento, aunque sea de experiencia, de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Porque, claro, el que vive de la fe despreciando la razón humana, por ejemplo, puede terminar cayendo en ciertas trampas, en ciertos obstáculos que le pongan otras personas, precisamente por no poner atención a lo que puede conocer mediante la razón natural. Pero en fin, eso ya son detalles dentro de un consenso que creo que es fundamentalmente logrado, ¿no? Como Nietzsche. ¿Mm? Como Nietzsche. ¿Por qué como Nietzsche? Perdón, no. Porque, bueno, Nietzsche, él renegó absolutamente de Dios y terminó Sí. siendo esquizoide. Y bueno, ahí se ve de qué manera, porque él era un hombre muy inteligente, pero de qué manera mal utilizó su inteligencia y terminó muy mal. Sí. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, está completamente perdido. Esa es mi reflexión final. Sí. Sí, ahora hay que ver que no siempre es tan evidente esa perdición, ¿no? Hay algunos que han estado muy lejos de Dios y han dado una apariencia externa de vida muy, muy saludable y muy atractiva. Entonces, efectivamente hay que, digamos, sopesar eso como un elemento de advertencia, ¿no? El demonio es capaz de darle al hombre todo siempre que sea sin Dios. Por eso hay gente que hace la obra del mal y que le va, digamos, en el orden natural o material, le va muy bien. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, les agradezco enormemente su atención, su paciencia, sus preguntas. Ay, Muy interesantes. bueno. Y los comentarios en el chat, que en realidad no sé si son merecidos a ese nivel, pero entiendo que son sinceros y se los agradezco. Y que tengan una muy buena noche. Muchas Genial, gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Que el Gracias. Señor te bendiga. Bendiciones Muy a bien. todos. profe, Adiós. súper interesante la charla, gracias. No hay de qué, Chao. gracias. Profesor. Chao, Encantado. gracias. Chao a Chao, todos. bendiciones. Chao, Fran. Chao, Elita, chao, Chao. Rosita. Chao.